se aparten de las cosas de Dios. La palabra de Dios era San Juan 13, versículo 36. Dice la palabra del Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vamos? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Hermanos de Dios, hermanos queridos, hermano, quiero decirte lo que el Señor quiere hablarte en esta tarde. Muchas veces nosotros, con nuestra actitud, muchas veces negamos al Señor, pero quiero decirte algo. El enemigo está trabajando así con las personas, está trabajando así con los cristianos, especialmente porque el enemigo no quiere que el evangelio siga adelante. No quiere que la iglesia siga pronunciando que Jesús viene, que Jesús viene. Por eso el enemigo está trabajando como se dice, con guantes de seda, para que el cristiano ya deje de hacer la voluntad de Dios, deje de seguir escuchando la palabra del Señor. Por eso dice, mire, en el 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que le haya negado 3 veces. Pero el Señor, cuando Pedro lo negó a él, Pedro se fue, se volvió al mundo, se volvió a ser un pescador, a volver a pescar y a volverse totalmente su mente, su corazón al mundo, al no tener nada de Dios. Pero, ¿qué quiero decirte en esta tarde? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo Él nos ama a nosotros? Él nos está hablando, Él nos está diciendo que Él va por ti. Y Él te dice que te ama. Y Él le decía, el Señor le decía a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y él le contestó: sí, Señor, sí, tú sabes, porque Él lo sabe todo, hermano. Él no sabe cómo nosotros vivimos, Él sabe cómo andamos. Él nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Pero hoy hay millones de cristianos, millones de hijos de Dios que están apartados porque ellos mismos se condenan. Ellos mismos dicen: el Señor no me va a perdonar porque yo no puedo cambiar, porque yo tengo esta actitud que siempre le estoy fallando a Él, siempre lo estoy lastimando. ¿Sabes? Quiero contarte un testimonio, hermano. Había un varón de Dios que fue a aquel lugar, al infierno, y en aquel lugar había un joven que se llamaba Marco. Así lo contó este varón. Y dice que este hombre le decía al siervo que estaba ahí en el infierno: varón, sácame de acá, aunque sea un segundo, para arrepentirme de todos mis pecados. ¿Por qué te hablo esto, hermanos queridos? Porque el Señor, Él sabe nuestro corazón, Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe nuestras vidas, cómo andamos delante de Él, cómo vivimos, y aún nosotros mismos nos condenamos. Muchos se condenan por ese motivo que muchos dejan de ir a la iglesia. Por eso hay muchos que ya
no le interesan las cosas de Dios. ¿Por qué motivo? Porque el Señor le decía a Pedro, Pedro, 3 veces me vas a negar. Pero él le decía, en el 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. A veces nosotros, muchas veces también decimos, le prometemos al Señor, si el Señor nos sana, si el Señor nos liberta, si el Señor nos restaura, si el Señor nos ayuda económicamente, nosotros estamos ciegos por Él. Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo estoy agradecido por todo lo que tú estás haciendo. Pero cuando llega el problema, pero cuando llega la dificultad, cuando llega la adversidad, nosotros hacemos un lado muchas veces con nuestra actitud, con nuestro desgano hacia la presencia del Señor. Sino que lo que quiere el Señor, que nosotros sigamos adelante, por sobre todas las cosas que podamos vivir, que podamos pasar, que no se sientamos muchas veces el Señor nos habla y nosotros ignoramos lo que Él dice. Dice en el 38, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto digo. Ahí el Señor ya estaba sabiendo lo que le iba a suceder a Pedro. Pero Pedro, con su mente cerrada, yo voy a dar la vida por ti, Señor. Hoy, ¿cuántas veces está pasando eso? Que muchos hablamos, no voy a dejar de ir a la iglesia, no voy a hacer que se apague el fuego, voy a seguir adelante. Pero el Señor nos dice, como le dijo a Pedro, con nuestra actitud nosotros se alejamos de Él. Con nuestra actitud dejamos de que el fuego se apague del fuego de Dios. Pero es tiempo de que lo que el Señor nos demanda a nosotros es que podamos poner su mente y su corazón, nuestro corazón hacia Él. Y si nosotros hacemos todo esto, lo que el Señor dice, vamos a tener fuerza, ánimo para poder predicarle a aquel que se está perdiendo, aquel que necesita de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Estamos en este lugar para que podamos ser discípulos. Discípulo es escuchar la palabra, ser oidor y poner por obra. No ser un oidor y olvidarse de lo que el Señor está hablando. Él nos habla, en esta tarde nos está hablando que nosotros tenemos que enfocarnos por sobre todo los problemas. No con nuestra actitud, no con nuestra forma de ser, que neguemos al Señor, sino que Él dice que te ama, que nos ama, que no miremos los errores, las dificultades de lo que muchas veces uno pasa. Él quiere que nosotros podamos seguir mirando el presente. El presente es honrar, glorificar su nombre, exaltar su nombre. Esta palabra, hoy como a las 8 estaba sentado y dije, Señor, ¿qué puedo hablar a la iglesia? Y el Señor me dio esta palabra y la tenía estudiando y me puse a estudiar la palabra. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, que no se vayamos de su presencia, porque Él nos ama a nosotros. Nos ama por sobre todas las cosas, Él nos ama. Que podamos ser agradecidos cuando Él haga nuestro deseo de nuestro corazón, podamos ser agradecidos. Yo quiero contar el testimonio. Cuando yo estuve, siempre esto marcó mucho. Cuando estuve en Mendoza, andaba 3 semanas desesperado, no tenía trabajo. Y iba a la iglesia.
Y cuando le dije, Señor, necesito que me ayude. Necesito que me ayude porque ya no da más esto, la circunstancia de lo que me está pasando. Y para la gracia de Dios, en ese momento, una noche he hablado con mi mujer, hemos orado. Al otro día me han hablado para que me presente a trabajar. ¿Por qué quiero decirte esto, hermano? Que todo es posible. Sí. Pero sobre todo, sobre viento y marea, seguir adelante, seguir creyendo al Dios Todopoderoso. Que no seamos como fue Pedro. Pedro, él creía con su ego, porque era muy iracundo, dice que era Pedro. En la Biblia nos habla. Y él le decía al Señor, yo te voy a seguir, nunca te voy a abandonar, hasta la cárcel. Y decía que iba a dar su vida. Pero muchas veces, a veces, por las circunstancias, ¿qué es lo que está pasando? Se apartan de Dios. Pero ¿a qué quiero llegar yo esto, hermano? Por detrás de todo esto, el enemigo ha tomado fuerza en ese sentido para que el cristiano diga, sí, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo sigo siendo igual? Quiero decir que al contrario nosotros tenemos que seguir adelante. Al contrario, tenemos que seguir creyendo sobre todas las cosas, seguir creyendo que Dios va a obrar en nuestra vida. Seguir creyendo. Amén, hermano. Dios va a obrar en nuestra vida mientras nosotros no se apartemos de Él. Gloria a Dios. Mientras el Señor, más lo que más quiere Él, que nosotros podamos ser agradecidos, que podamos nosotros ser como Él quiere. Y para ser como Él quiere, tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar. Como hablaba el culto pasado, si nosotros no oramos, no buscamos la presencia del Señor, es una realidad. Lejos Él va a estar de nosotros. Pero cuando nosotros oramos, le pedimos al Dios que nos ayude, Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar a nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Quiero contarle algo, miren. Mira tu hermanita. Mira con ganas. Agradecido estoy con Dios. El otro día vino una mujer enviada para poder seguir que de esto se pare esta obra. Pero para la gracia de Dios, Dios está acá. Y esto sigue. Seguimos hablando lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que su pueblo se prepare. Hermanos, todos tenemos un error, una falencia. Pero el Señor dejó al Espíritu de Dios para que Él nos ayude a nosotros. La palabra, cada palabra que se suelta en este lugar es inspirada para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere. Es para que nosotros podamos aceptar lo que Él nos está diciendo. Que no en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, nosotros agarremos y dejemos las cosas del Señor. Esto es al contrario. Si no, tenemos que decir, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Porque Él te está diciendo que te ama. Él te está diciendo que Él va a conceder el deseo de tu corazón. Solamente esfuérzate y sé valiente. Porque quiero decirte algo, pueblo de Dios. La palabra viene para uno y de ahí va para el pueblo. El Señor primeramente me habló a mí. Primeramente a mi corazón habló. Y por eso el motivo que yo le estoy hablando al pueblo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que en medio de la dificultad, en medio de las adversidades, no lo neguemos al Señor. No nos avergoncemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, sino que sigamos creyendo en ese Dios invisible, que sigamos creyendo en ese Dios todopoderoso.
porque es Él el único que nos puede ayudar, hermano, para que nosotros podamos ser más que vencedor en todas las cosas. En esta tarde vamos a orar. En esta tarde vamos a orar. Hermanos, creo, si quieren estar sentados o parados como ustedes.